Bienvenidos a Poca Calle, un podcast que quiere buscar conversar sobre los desafíos de la democracia y cómo encontramos soluciones democráticas a esos desafíos. Hoy tenemos una tremenda invitada, Gran Hernán. invitada. Es doctora en ciencia política, tiene una larga trayectoria política, fue protagonista de la recuperación democrática como dirigente estudiantil y fue protagonista también de la transición. Fundadora del PPD, fue parlamentaria, alcaldesa, vocera de la presidenta Bachelet y actualmente es la ministra del Interior, Carolina Toá. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Hernán y Javiera, y al público que nos esté siguiendo. Ministra, sabemos que por su rol usted está conectada a la contingencia 24/7, pero la queremos invitar a salir un poquito de la contingencia y a reflexionar juntos sobre el estado actual de la democracia, sobre la crisis que dicen algunos que existe y sobre cómo podemos juntos resolverla, porque nosotros estamos convencidos que la democracia es muy importante. Y para partir le quería preguntar, ya que usted fue una de las protagonistas de la recuperación de la democracia cuando en este país no teníamos, y además acaban de cumplir 50 años de la muerte de su padre. Si no es un poco paradójico que después de todo lo que luchamos por recuperar la democracia, hoy día, 30 años después, estemos teniendo que defenderla y haciéndonos cargo de esa baja adhesión ciudadana que parece que ha comenzado a aparecer en Chile y en el mundo. Sí, qué difícil pregunta, Javiera. Yo creo que es muy paradójico. No sé qué pensarían todas esas personas, mi padre incluido, que dieron tanto por la democracia chilena, viendo que hay tanta insatisfacción con ella, pero a mí, acto seguido de pensar que es paradójico, me consuela pensar que si no tuviéramos democracia hoy día en Chile, la gente toleraría aún menos de cuánto toleró la dictadura en los años en que la tuvimos. O sea, hoy día no tenemos satisfacción con la democracia y tenemos muchos reclamos contra ella porque la tenemos. Si no la tuviéramos, yo creo que esta sociedad está totalmente fuera de sus posibilidades tolerar una convivencia no democrática. O sea, las expectativas que tienen hoy día las personas de que se les respete su libertad, se les respete su opinión, se les respete su dignidad, son mucho más altas que las del Chile de aquel entonces. Y sin duda, si se diera ese escenario catastrófico de que no tuviéramos democracia, yo creo que es algo que la sociedad chilena no toleraría. Y tendría una respuesta, digamos, de mucha resistencia a un cambio de ese tipo. Aunque quizás nadie hoy día levante esa bandera, yo creo que está clavada en una parte muy profunda de nuestra manera de ver el mundo. Ahora, cuando hoy día se habla de la crisis de la democracia, en parte se hace una distinción, ¿cierto? Y es que probablemente no es a través de golpes de Estado como estos nacen, sino paradojalmente a través de elecciones libres, ¿cierto? Líderes que prometen ser muy efectivos, llegan al poder y una vez adentro lo empiezan a corromper, a corroer y a capturar. Es lo que ha pasado en muchas partes del mundo. ¿Cuál es tu reflexión como... Perdón, ¿cuál es su reflexión, ministra? Vamos a respetar los protocolos. Respecto de la crisis de la democracia en el mundo. Usted ha tenido una carrera también académica, como analista, hoy día en un cargo de mucha importancia. ¿Cuál es su aproximación? Bueno, yo creo que hay muchos elementos y nosotros tenemos nuestra realidad y se nos vienen muy encima los componentes como propios de nuestro entorno, pero como tú dices, esto es un fenómeno mucho más amplio que lo que nos pasa a nosotros así en Chile. En esos fenómenos más amplios yo creo que es muy fuerte el hecho de que a la democracia hoy día le cuesta ofrecer una esperanza muy categórica que dé respuesta a los problemas de manera tan automática, ¿no? En la época de las utopías políticas, los proyectos que parecían tener respuesta a todo y era cosa de que se realizara su proyecto para que se terminaran todos los problemas, eso hoy día no lo puede ofrecer ninguna propuesta política, ninguna. Y en lugar de sincerar con la ciudadanía, que las cosas son más complejas, que todas las decisiones tienen sus bemoles, que cuando uno hace una apuesta también hace una renuncia, la política ha seguido hablando como si tuviera la panacea y no la tiene. Y eso causa mucha frustración. Entonces es como hay un desequilibrio entre la oferta y lo que se puede realmente después dar como respuesta cuando la ciudadanía te da su confianza. Yo creo que ahí hay un problema grande, que es un problema
de las élites políticas, de cómo se hace la propuesta política y cómo se construye la oferta política, pero también es un problema ciudadano, porque la ciudadanía también como que sigue queriendo creerse el cuento, en lugar de terminar de decir, oye, aquí vamos a ver a qué creemos y qué no, con qué rueda de carreta comulgamos y cuáles en cambio decimos esto no estoy dispuesto a creérmelo. Tenemos que en los dos lados actuar, a nivel ciudadano y a nivel de élites políticas, para cambiar este juego un poco perverso, ¿no? De frustración, promesa, en la que estamos. Pero hay más componentes, o sea, yo creo que una cosa muy importante que pasa es que el proceso democrático es construir visiones comunes para los problemas, y hoy día el quehacer del debate público por las redes sociales exige un inmediatismo. Entonces, todo lo que es corto plazo, todo lo que parece responder hoy día a cosas que requieren procesos más largos, a primera vista suena muy bien y la gente dice, bien, esto parece que es la respuesta, después se frustra y otra vez así, como que la política ha renunciado a hablar del mediano plazo, a construir el mediano plazo, a habilitar el mediano plazo, y como resultado frustra más. Y yo creo que por último hay una cosa muy importante, y es que estamos en una sociedad donde hay se exige y se encuentra mucha más información, más transparencia, más rendición de cuentas, y eso hace que sean muy visibles todas las debilidades, fragilidades, pecados, delitos, oscuridades que tienen los sistemas humanos políticos. Y eso a la gente le causa mucho repudio, ¿no? De alguna manera el boato del poder, ¿no? La idea de que tenía tras de sí una dignidad distinta, hoy día no se siente así, hay una defraudación con esto, y yo digo, esto efectivamente para quien podía creer en esa idea puede ser frustrante, pero para quienes creemos que la transparencia es importante, así es como se defienden las sociedades de la corrupción. No es como con la intangibilidad, sino que es con poder meterte y descubrir las cosas que están mal y resolverlas. Ahora, eso trae malestar. O sea, ahora nomás que estamos en medio de un nuevo tema ligado a los temas de la corrupción y la probidad, el descubrir los escándalos no dice bien lo descubrimos, sino más bien que espanto lo que descubrimos, ¿verdad? Entonces, eso es otro problema bien grave de cómo se construye confianza en una sociedad más transparente, donde toda la debilidad está a la vista, y todas las falencias y todos los delitos, todo está cada vez más a la vista. Y toda la promesa de que hubo en algún momento de que hay ciertos políticos nuevos que no van a ser manchados por la corrupción, al final la política lo hacen los seres humanos, ¿no? Y hay seres humanos más perfectos y otros menos imperfectos. Y yo creo que hay un problema de expectativas de la ciudadanía y cómo se ajustan, y también un problema de honestidad de los políticos también, de decir, esto no se puede hacer tan rápido, ¿no? O sea, claro, yo creo que la pretensión de que los seres humanos que están en una perspectiva política respecto a otras son mejores personas o una especie distinta, no tiene fundamento, pero lo que sí puede ser distinto es la respuesta política que tú tienes ante los hechos de corrupción. O sea, una vez que se descubren, cómo actúas, cuál es tu planteamiento, cuál es tu estrategia, cuáles son las medidas que tomas, ahí haces la diferencia. No tienes cómo evitar que haya personas corruptas dentro de un universo humano, pero una vez que descubres la corrupción, ¿cómo vas a actuar? Ahí te puedes diferenciar. Ahí puedes mostrar que tienes un compromiso verdadero y que no vas a doblegarte cuando hay alguien cercano interesado, o afectado, o descubierto en su error, en su delito, en lo que haya sido, en su irregularidad. Y hace algún tiempo usted estaba como mirando esta realidad como analista, muy cerca, ¿cierto?, de la política y del poder, pero fue un tiempo, yo me recuerdo, en la radio y en otras partes, y hoy día en interior. ¿Cuál es la perspectiva que usted ha tenido desde interior haciendo política hoy? La realidad del Congreso, la realidad de los partidos, la realidad de los medios, la realidad de las redes sociales. ¿Qué particularidades tiene la dinámica hoy día que usted ha percibido? O sea, son posiciones muy distintas, pero la verdad es que no creo haber cambiado mi opinión así en lo más profundo de cómo veo los problemas en el país. Yo creo que Chile es un país que tiene muchas posibilidades y ventajas y fortalezas para enfrentar los temas que tiene por delante, muchas cosas que están casi al alcance de la mano, donde está nuestro nudo
en nuestra dificultad de decidir o ponernos de acuerdo o decidir. Uno a veces decide a través del acuerdo, otras veces dirimiendo las diferencias. Nosotros ni en una ni en otra logramos resolver una serie de cosas que tenemos por delante. O sea, yo creo que Chile el problema que tiene es una falla realmente política. Es una dificultad para tomar decisiones como sociedad en la que todos nos sintamos reconocidos, aunque no siempre estemos totalmente de acuerdo. Creo que ahí es donde está nuestro problema y eso hoy día lo ejemplificaría, digamos, en nuestra dificultad en la dinámica parlamento-ejecutivo, que está teniendo el actual gobierno, que tuvo el gobierno anterior, que tuvo el anterior también, y que ya es una cosa sistémica. O sea, no tiene que ver con un gobierno o un partido o con ciertas personas, tiene que ver con cuál es la dinámica con que funciona nuestra institucionalidad. Yo creo que ahí está el corazón de nuestro problema. Ahora, esto tan abstracto no es tan abstracto, porque al final las instituciones son decisiones que toman personas. Entonces no es para echarle la culpa al empedrado que digo esto, sino para decir, si tenemos un problema en cómo está nuestro sistema político, habrá que arreglarlo. Eso lo van a decir personas, el sistema político no se decide él solo. Alguien lo puso ahí y alguien lo puede cambiar. Claro, Alguienes. Porque desde que usted era parlamentaria hasta ahora, ¿ve más dificultades para la construcción de acuerdos ahora que antes o es algo que usted cree que ha estado los últimos años? Yo diría, Javiera, que ninguna de las cosas que está ahora estaba ausente entonces. O sea, los fenómenos que están pasando ya en esa época se veían venir. El problema es que han ido cobrando, se han ido profundizando y han ido tomando más dimensión. Por ejemplo, el hecho de que cada vez más en la política las personas se representan como en su postura y no hacen ni siquiera el intento de construir decisiones colectivas. Entonces los partidos, las bancadas, el mismo Parlamento es una suma de individualidades. Y esta dificultad de construir posiciones colectivas ya estaba instalada en aquel entonces, pero se ha ido ampliando, y a esta altura es totalmente dominante. O bien el poco incentivo a colaborar, porque nosotros en Chile, por la vía de hacer mucha desconfianza con el Parlamento, que siempre ha estado en nuestro sistema político y sigue estando, hemos creado la idea de que el Parlamento como que al final depende siempre del Ejecutivo, como que no es responsable de nada. Entonces eso genera un incentivo muy bajo a colaborar, porque cuando las cosas salen mal, nunca el Parlamento es parte de esa, digamos, no respuesta a la ciudadanía, nunca es corresponsable realmente de las decisiones que se toman. Entonces eso desincentiva el hacerte parte de las soluciones, como que genera los incentivos equivocados. Entonces eso ya existía entonces, pero se ha ido profundizando. Se ha ido profundizando en gran parte porque el mandato y la premura que ponía la transición ha ido quedando atrás. ¿Ah? Y al quedar atrás esa sensación como de urgencia y como de riesgo, el contrapeso que había de eso hoy día es menor, es más débil. Entonces prima solo eso, la dispersión, cada uno para su santo, y otro es el culpable, otro es el responsable, otro faltó a su palabra o no hizo lo que debía hacer, y no yo. Yo creo que ese es el corazón de nuestro problema en Chile. Ahora, en esa misma línea, en la transición también habían menos partidos, habían coaliciones que tenían un poquito más de capacidad Los jefes de bancada tenían un rol más ordenador internamente. Hoy día, había menos partidos, ¿no? Había menos partidos. Hoy día el gobierno se sostiene una alianza con dos coaliciones. Hoy día hay 20 y tantos partidos en el Congreso, otros tantos que están en formación. Esa fragmentación también lo hace bien estructuralmente difícil. La cantidad de independientes entran con un partido, renuncian. Sexpress sufre. Me imagino que los proyectos de seguridad también son no difíciles. Solo Sexpress. Está bien, pero es por la relación directa. Pero toda la agenda de seguridad que usted está liderando, ministra. Mira, yo me acuerdo en la época que estaba la presidenta Bachelet, o sea, hace 2 gobiernos atrás. Yo uno hablaba con los ministros Sexpress de la época, de los proyectos de ley, y ellos en esa época te contaban, aquí cada proyecto es puerta a puerta, uno por uno. O sea, las posturas, así, nuestro partido piensa esto, propone esto, está en contra de esto, ya en aquel entonces parecía algo difícil. Hoy día ya no les digo, porque eso ni siquiera todavía se aplicaba, o sea, se había aprobado, pero todavía no se aplicaba la nueva regla post-binominal.
todavía no se aplicaba y ya estaba eso totalmente presente. O sea, por eso yo creo que el pensar que esto como que empezó recién ahora, no, esto lleva un rato, hace un proceso y ha ido profundizándose en el tiempo. Y efectivamente yo creo que la fragmentación ha sido un problema, pero quiero recordar por qué llegamos a esto. Porque a mí el tema de la nostalgia de que en aquel entonces había muchos acuerdos y los jefes de bancada mandaban y todo, es verdad, pero eso era sobre la base de un sistema político con una especie de cancha de discusión súper limitada. O sea, había cosas que no se podían discutir, había puntos de vista. O sea, en aquellos años, un poco, a ver, no sé si, no, antes, gobierno Bachelet 1, se intentaron proyectos de ley para discutir en el Parlamento el aborto y se decidió sacarlo por secretaría porque tensionaba la coalición de gobierno, la concertación. Entonces, muchos debates se resolvían así. Claro. Muchos debates se resolvían sacando de la cancha ciertos puntos de vista. Entonces, cuando ingresaron esos temas a la agenda, ya no se les pudo dejar fuera, el resultado fue parálisis. No tenemos respuesta, no nos logramos poner de acuerdo. Entonces, tenemos que ver qué hacemos, no sé, con el sistema previsional, repensémoslo. ¿Cuánto rato llevamos en eso y no llegamos a puerto? O pensemos qué tipo de sistema tributario requiere Chile para el tipo de demandas que hoy día el Estado enfrenta y que claramente distintos gobiernos no logran resolver porque generan déficit, gobierno de izquierda, gobierno de derecha generan déficit, tú dices aquí algo está pasando, ya, busquemos una solución, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, en la medida que hemos puesto dentro de la agenda temas que antes como que no se podían hablar, no los logramos resolver. Entonces, la fragmentación es un problema, pero ojo, tampoco le carguemos la mata tanto. O sea, es un problema mayor, creo yo, pero hay un problema de otro tipo, que tiene que ver con que hay ciertas trincheras que se han vuelto ahora a esta altura como se autorreproducen, se autoalimentan y no necesitan responderle a la ciudadanía para seguir parada. Y yo creo que las trincheras, las ideologías, qué sé yo, sirven en la medida que son capaces de producir soluciones, sino ¿para qué, digamos? ¿Para qué uno está en esta cosa? Creo que ahí hay un problema grande, que hay que reflexionar sobre él. No se habla sobre esto y si no se habla, difícilmente se va a resolver. Bueno, y al mismo tiempo han aparecido nuevos temas, que hace 15 años no eran temas que la ciudadanía tomara como problemas. Quiero decir, el cambio climático, aunque tenemos evidencia desde los 60 que iba a ocurrir, no era un tema que hoy día las generaciones más jóvenes que nosotros lo tienen totalmente incorporado y quien no lo tenga de nuestras generaciones que no quiere ver. Y es un tema del cual la política se tiene que hacer cargo. En Europa hoy día está esta discusión entre la agenda medioambiental de Bruselas y las necesidades de los agricultores. ¿Cómo se hace conversar eso? ¿Qué se hace con los flujos migratorios que ha producido la globalización, que ya no son sur-norte, sino que son sur-sur, con todo lo que eso significa culturalmente, pero también de otro tipo, ¿no? Entonces, yo, bueno, y en este programa anteriormente, ¿no? Nos hemos preguntado cómo la democracia puede afrontar también estos nuevos problemas, porque al final, si no, uno pone a pelear, en el caso de Europa, a las comunidades campesinas con los tecnócratas de Bruselas, y no hay afección por las soluciones que ellos ofrecen. O el mundo del trabajo. O sea, imaginémonos los cambios que está enfrentando y que va a enfrentar el mundo del trabajo con los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial. Hay profesiones enteras que van a quedarse a la orilla del camino. ¿En qué momento discutimos eso? En esta cosa de discutir la política con la contingencia de hoy día, el chisme de ayer, la polémica de Juanito con Pedrito, todas estas cosas quedan fuera. Entonces, ¿cómo no va a haber frustración si algún día esto se nos va a ir en collera? Nos van a venir estos temas encima, habiendo estado cantado que iban a venir y la política no los habló. Porque ¿qué es lo que marca la pauta de la política? El responder a la contingencia, el tuit del día, lo que no tiene rating no se habla. Entonces es importante, digamos, como sociedad, sincerar eso. O sea, hay que cambiar la lógica con que se hace la discusión. Los mismos temas de seguridad, que son súper contingentes, si tú quieres, porque hay siempre noticias todos los días de seguridad y hablamos del último delito que tomó los titulares. Pero los temas de seguridad tienen una profundidad, requieren construir instituciones, tienen que ver cómo vivimos, políticas de Estado, que en esta manera de discutir así la batalla y el combo del día no se responden de esa manera. Ahora, igual hay que estar en la contingencia, no es que no. Ahora, hay algo importante, que al final estamos en una democracia, ¿no? Entonces la discusión del día a día
puede ser la que sea y a lo mejor los temas no se toman, pero al final en una democracia lo importante es quién gana las elecciones. O sea, cuando tú logras al final del día con una política seria construir apoyo, así también en la democracia se va construyendo la viabilidad de las cosas. Y en eso, en el último tiempo, el populismo, los movimientos, digamos, caudillistas, el ultraconservadurismo, ha sido como sin tapujos, sin pudor, ha apuntado a construir sintonía ciudadana. Entonces, ¿cómo se construye una sintonía ciudadana democrática, responsable, pero sintonía? O sea, uno tiene que hablarle a las personas y darle resultado a las personas, porque de esa manera al final en la democracia se van construyendo las decisiones, no se puede eludir eso, esto no es para venir a quejarse en la academia, hay que ir a responder a los ciudadanos. Y ojalá no construyendo respuestas populistas, Por supuesto. que es la gran tentación. Si uno no quiere caer en ese juego, entonces, ¿qué apuesta hace? O sea, la política democrática tiene que pensar a esa gente que está inquieta con la migración. Hay muchas personas inquietas con la migración, que empiezan a desesperarse. Tenemos que producirle una respuesta al problema de la migración y convencer de que esa respuesta es mejor que la otra. Porque al final el que va a decidir esto son los ciudadanos, que con su voto van a decir le creo a usted o le creo a este otro. Y no podemos desentendernos de eso, porque a veces en la política se cree que uno tiene la razón independiente de lo que la gente piense. Uno en la política, si tiene la razón, tiene que lograr que la gente entienda la razón que tiene, si no, no funciona el sistema democrático. Tienes que hacer sentido con tu razón, si no, no sirve. ¿Y está siendo efectiva nuestra democracia? ¿Está haciendo el delivery? ¿Está, entre comillas, llegan las campañas, se hacen una serie de compromisos? ¿Se está respondiendo? O sea, yo creo que nosotros estamos, Hernán, en medio de una especie como de inflamación de los discursos y de las expectativas que ha traído mucha frustración. O sea, pensemos los dos procesos constitucionales. Se generaron dos mayorías que tuvieron la posibilidad de construir o de liderar una propuesta transversal y ninguna de las dos mayorías pudo. Pero yo digo, ahí el sistema democrático tuvo su sabiduría, porque la gente al final del día dijo, mire, muy bien, pero no me convence su cuestión, porque no logró algo superior a lo que tenemos hoy, en el sentido de una institucionalidad que nos represente transversalmente. Entonces yo creo que ahí la democracia al final del día sí funcionó, porque hubo una sabiduría ciudadana de decir, ¿sabe qué? Yo le di a usted mayoría, pero se la di para construir un acuerdo, no para que se fuera con la pelota. ¿Ah? Sí, de alguna manera. Entonces, yo creo que en eso sí respondió la democracia. Después creo que nuestros gobiernos, llevamos 3 gobiernos, Bachelet 2, Piñera 2, gobierno actual del presidente Boric, en que la ciudadanía eligió y dio un aparente mandato muy claro a los gobiernos. Y una vez que los gobiernos llegaron y se instalaron la moneda, se dieron cuenta que ese mandato no era tan claro, que la razón por la cual votaron a esos gobiernos y eligieron esos programas, después en la práctica no tenía apoyo ciudadano. En el gobierno de la presidenta Bachelet era tan nítido que la gente quería la reforma y después empezó a corcoviar con la reforma. En el gobierno del presidente Piñera parecía que era tan nítido que le estaba diciendo deshaga todo lo que hizo Bachelet. Y después cuando lo trató de deshacer era muy claro que la gente no quería eso. Y cuando se eligió el presidente Boric y se eligió con la idea de cambios profundos, después la gente dijo, mire, estabilíceme la economía, quiero seguridad y después conversamos. Entonces tenemos que aprender a mirar esta sociedad no con el espejo del último resultado electoral. O sea, si el resultado electoral es como la punta de la ola, pero lo que hay abajo, el mar de fondo, no cambia tanto de elección en elección. Entonces mirar mejor esta sociedad es vital para sintonizar con ella. No es el último voto, la última encuesta, el último focus group. La sociedad chilena tiene sus raíces, tiene cosas que son constantes y que hay que tratar de develar en la política para construir mayoría, si no es muy frágil todo. Y parece que además el último tiempo, sobre todo aquí en la región latinoamericana, pero en el mundo, pero yo creo que aquí en la región se ve mucho, hay una tendencia de los ciudadanos también a votar en contra, o sea, en las últimas elecciones en Latinoamérica, creo que excepto 3 países que son El Salvador, 15, Nicaragua 16, y Venezuela. Han ganado quienes eran opositores. Entonces también esta pulsión está, ¿no? De votar en contra de la propuesta de quien está en el poder, ¿no? Claro, porque eso en el fondo, construir, interpretar la crítica es algo mucho más fácil que construir mayoría detrás de una idea constructiva. Entonces, claro, para impugnar al que está, eso construye mayoría.
Pero una vez que el que está tiene que tomar decisiones, no tiene mayorías para tomarlas. Entonces, esa es la parálisis que nosotros tenemos. Esa es la parálisis de nuestro sistema político. No logramos generar mayorías para construir decisiones, solo para impugnar decisiones. Entonces, eso es parálisis. O sea, una sociedad muy efectiva para paralizar decisiones, pero no efectiva para tomarlas, se va quedando trabada. Y nosotros, eso es lo que nos pasa, que llevamos rato que tenemos que tomar unas decisiones con el sistema político, con el sistema previsional, con el sistema tributario, bueno, con la seguridad, y no las logramos tomar. No las logramos tomar. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. No es que sean imposibles esas decisiones. No es que técnicamente sean unas cosas que sean así como inalcanzables. No, es que no logramos decisiones legítimas que tengan amplio apoyo, no unanimidad, porque No, claro. unanimidad no es una No, no posibilidad. No es una Y- posibilidad. Y si tuviéramos que hacer algunos cambios para poder corregir esa realidad de ese sistema como lo estamos viviendo, hay muchos que están planteando la oportunidad de hacer una reforma del sistema político. Está el acuerdo de los expertos del segundo proceso, que es muy amplio, ¿cierto? Donde hay una batería de modificaciones. ¿Puede ser ese un camino? ¿Podría ayudar? ¿Qué posibilidades hay de algo así hoy? A ver, me tengo que poner muy la chaqueta de ministra Hernán porque puedo meter la pata aquí y no la quiero meter. O sea, nosotros tenemos como gobierno un compromiso de que el gobierno no va a ser el protagonista de ese proceso. Fue parte de nuestro compromiso cuando fue el segundo plebiscito. Pero junto con decir que no vamos a ser los protagonistas en el sentido de que nuestra agenda va a estar concentrada en cosas que son muy urgentes y que hay que atender, el gobierno sí ve con muy buenos ojos e invita muy ampliamente a que se construyan acuerdos en estos temas. Y no se parte de cero porque efectivamente ya hubo un acuerdo y que fue totalmente transversal. O sea, hay que recordar que ahí el sistema político entero, de punta a cabo, llegó a un entendimiento todavía general, pero que las cosas básicas tienen una alternativa. Entonces yo creo que no estamos en un punto muerto en ese sentido. Pero ¿quién puede tomar eso? Es el sistema político. Y si lo hace, el gobierno va a respaldar que se avance en eso y lo creemos muy necesario. Pero no podemos ser nosotros los que demos el primer paso, los que rayemos la cancha, los que tomemos la iniciativa, pero sí los que respaldemos, favorezcamos, digamos, estimulemos que eso pase. Ojalá pase. Y aparte del sistema político que tiene esta responsabilidad de hacer esta reforma y las otras, ¿cuál es la responsabilidad de la ciudadanía en esto, no? Porque parece que la ciudadanía reclama participación ciudadana y vota para un lado y vota para el otro, pero a la hora de hacer responsables siempre son los políticos los responsables. Entonces, desde su experiencia, desde el ministerio, pero también como alcaldesa, ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas? Bueno, que yo creo que aquí pasa un poco lo mismo que le pasa al Parlamento, le pasa a la ciudadanía. O sea, cuando tú le quitas responsabilidad a un poder del Estado y desconfías de él y lo tratas como vagón de cola, como ha pasado en Chile con el Parlamento, lo que empiezas a generar es una respuesta a eso que reproduce eso. Y con la ciudadanía pasa lo mismo. Cuando la política se plantea ante la ciudadanía como si fuera un supermercado, yo le tengo el ofertón y compro este ofertón o este otro, y no la idea de que estamos construyendo a través de la democracia una sociedad entre todos, que el sistema político, las autoridades juegan un rol, pero hay otras partes y que entre todos vamos haciendo posibles que las cosas pasen. Bueno, la respuesta que tiene de la ciudadanía es esa. Yo compré este ofertón, quiero mi delivery. Y no, yo me embarqué en este proyecto de sociedad y hagámoslo entre todos. Entonces, yo creo que esto, primero es importante que en la política empiece a estar esta oferta, digamos, de tratar a los ciudadanos de otra manera, de invitarlos a otra cosa. O sea, decirle a esta sociedad la podemos hacer entre todos, la política puede hacer esto, se requiere que la ciudadanía haga esto otro, que el Parlamento esto, es una idea de construcción colectiva, no sé cómo decir porque colectiva ya tiene una gran carga, ¿no? Pero de construcción como sociedad, como país que somos. Y yo pienso que también es importante la sociedad civil, porque ha habido mucho desarrollo de la sociedad civil en el sentido de exigir transparencia, rendición de cuentas, cumplimiento de las cosas, pero creo que hay que hacer más sociedad civil también en este otro sentido, en el sentido de empoderar al ciudadano no solo como un cobrador, no solo como alguien que cobra, sino también como alguien que genera, que produce, que gatilla cosas, con las ideas como más clásicas de la democracia, ¿no? Del soberano,
¿no? La idea del soberano, el soberano no es solo una persona que dice, haga esto y muéstrame los resultados, sino alguien que toma decisiones y hace parte de las decisiones. Creo que, bueno, yo espero que eso sea algo que pase porque todos los ciclos en la vida y en la política generan un cansancio al final. Y este ciclo de ofertón, frustración, yo creo que ya hemos tenido suficiente de eso, ¿no? En algún minuto vamos a decir ya otra cosa, porque esto no dio. Tiene que haber otra cosa. Y hay otras cosas posibles. Y para eso también creo yo, es importante recuperar ciertas maneras de relacionarnos que no están solo en la política o que no son solo necesarias para la política, ¿no? La amistad cívica, el respeto, la tolerancia, la valoración de la diversidad, ¿no? Como la confianza, que claro, que cuando uno ve escándalos como los que hemos visto quizás la última semana, uno dice, chuta, qué difícil, pero la confianza interpersonal con los vecinos, hay como ciertos valores blandos, por llamarlos de alguna manera, que pareciera que se han como retirado de nuestra convivencia, ¿o no? O sea, yo creo que está muy instalada la idea de que la única manera de avanzar es demonizar la otra parte o ridiculizarla. Yo creo que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque a todos los que han estado en ese lado, tarde o temprano les toca estar del otro lado. Entonces hay un momento en que sacar el aprendizaje de eso. Y yo creo que en esto de las maneras hay también cosas que discutir respecto a que esto es tan así, porque efectivamente en el trato dentro del mundo político hoy día no hay, por ejemplo, el otro día no se cumplió un acuerdo nunca había pasado, que un acuerdo de gobierno del Parlamento no se cumplió la palabra, eso es gravísimo. Pero quiero ponerlo en una balanza, porque al mismo tiempo en el pasado un ciudadano no podía increpar a una autoridad porque no sabe, se le venía la noche. Y una autoridad al mando de las policías no iba a ser formalizada porque esto se iba a arreglar en algún pasillo por ahí. Claro. Y hoy día hay una autoridad de la policía formalizada y los ciudadanos pueden discrepar y no tienen que tener miedo. O sea, esos también son logros democráticos. Entonces tenemos, es verdad, como la amistad cívica dentro de la élite, hay ciertos códigos que se han deteriorado y hay cierta como estilo político a veces un poco desatado, brutal con la crítica, que es complejo. Pero por el otro lado hemos ganado otras cosas también. Y yo creo que para los ciudadanos las que hemos ganado son bien importantes. O sea, hoy día hay más control de los poderes Sí. y los ciudadanos tienen más libertad de plantarse frente a la autoridad de la que tenían antes. Y eso no es poco. El periodista Daniel Matamala, que nos acompañó hace un tiempo, era particularmente crítico, al menos a la falta de reflexión sobre el rol que las redes sociales están jugando en nuestra democracia, como espacio de diálogo, y también crítico con los medios tradicionales que amplificaban y jugaban en los ciclos de las redes sociales, en esa lógica que no permite la pausa, que no permite el mediano plazo, que muchas veces no permite escuchar legítimamente al otro. O comprobar las noticias. Salir a reaccionar a cuestiones Claro, que uno pero no gobernar sabe. en tiempos de Twitter es una cosa muy particular y Sí. creo que hay que pensar sobre eso. Sí, o sea, yo creo que es un tema, de esos temas profundos que decíamos que no se toman, porque efectivamente, porque en el fondo las redes sociales hoy día son como nuestra escuela cívica. Ahí es donde sucede la conversación pública y sucede de una manera que está premiado e incentivado todo lo que genere la mayor polémica posible, todo lo que genere, responda solo al corto plazo. Entonces, bueno, si ponemos ahí la ficha, lo que vamos a recibir de vuelta es eso, y eso es lo que estamos teniendo. Ahora, eso no pasa solo con la política, yo creo que está pasando con todo. O sea, cómo se están educando hoy día cabros o las niñas están armando su imagen de ellas mismas, cómo socializan entre ellos, cómo los jóvenes generan sus sentidos de amistad, de sentirse parte, de qué es ser popular, qué es no ser popular. Es una distorsión bien grande la que se está armando desde ahí. Y si nosotros no somos capaces de gobernar en un sentido democrático, no en un sentido de que el presidente maneje las redes sociales, por favor, pero en un sentido democrático, el impacto que eso tiene en nuestra sociedad, o sea, realmente estamos avanzando un tema como de deshumanización, porque eso tiene una dinámica, tiene como una vida propia.
¿no? Que está regida por unos algoritmos que alguien en alguna parte arma y después eso termina armando nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo, de tomar nuestras decisiones. Eso requiere una reflexión. Yo estoy de acuerdo con Daniel Matamala en que es un tremendo tema y también es un tremendo tema para los medios tradicionales. Pero los medios tradicionales se han transformado en reproductores de esto, Exacto. en lugar de tener una capacidad de ser un contrapunto, Exacto. ¿no? Y de poner otra mirada o de poder parar también ciertas cosas. También hay mucha cobardía en estos tiempos, yo siento en general. Nadie quiere enfrentar esa ola de la reacción rápida en contra. Pero la reacción rápida en contra dura nada. Nada. O sea, estos costos de enfrentar ciertas olas es terrible, un escándalo, pero a la semana ya nadie se acuerda. Ya nadie se acuerda. Entonces hay que atreverse con más frecuencia a enfrentar estas olas. No decir, mire, que lo que dice ahora la tendencia en Twitter es esto, así que vamos como borrego. Eso en general está siendo muy, digamos, naturalizado y yo creo que hay que desnaturalizarlo. Sí, esa obligación que sienten como los líderes de tener opinión de todo rápidamente, ¿no? Como y de estar siempre en la ola, de nunca cruzarse con la ola. Si la ola va a cambiar de dirección a los 3 días. Entonces, ¿qué valor tiene estar con la ola? Si 3 días más la ola va a ir para el otro lado. Y aparte de las redes sociales, no hemos hablado de la inteligencia artificial. Hoy día escuchaba en la mañana que están en el metro en Chile, una empresa mundial tomando los iris, porque dicen que a través del iris van a poder diferenciar lo que ha sido hecho por inteligencia artificial o no, porque ya hay campañas. Bueno, en Estados Unidos se espera que esta campaña presidencial sea afectada fuertemente por la inteligencia artificial. Puede llamar Joe Biden a decir que la elección se cambió de día, pero además la empresa Iris se queda con los iris. Y anda a saber tú qué pueden hacer con los iris, ¿no? Como que la inteligencia artificial se transforma en un desafío para la democracia. Bueno, lo que pasa es que es como todas las cosas en su momento, ¿no? Las tecnologías nuevas y estas tecnologías que son tan potentes son un enorme poder que tiene, bien utilizado, puede hacer cosas maravillosas, pero mal utilizado es un peligro público. O sea, imaginemos lo que era la imprenta en su momento, ¿no? Y que cualquiera imprimía una cosa que podía contar cualquier cuento y antes en lugar de una cara, una persona que te contaba algo, iba a llegar un papel sin nadie detrás diciendo cualquier cosa. Quizá en ese momento eso podía ser tan amenazante, pero la sociedad encontró una manera de procesarlo porque se lo planteó y se lo preguntó y pucha que fue tema de conversación el impacto de la imprenta. Bueno, ahora este es nuestro tema, porque son tecnologías muy potentes para resolver muchos problemas, pero que en malas manos y mal utilizadas pueden también hacer un daño espantoso, a la democracia especialmente. Oiga, ministra, nosotros tenemos una sección en este cariñoso podcast y vamos a la calle con la Javiera y les hacemos alguna pregunta sobre la democracia y algunos de sus desafíos y le queremos mostrar esta ¿Y es cariñosa la gente en la calle también? Sí. Comprobémoslo. Yo te daré una frase, a ver qué opinas, si estás de acuerdo o no. Sin seguridad no hay democracia. ¿Sin seguridad no hay democracia, me dijo? Sí. Seguridad es un tema y la democracia es otro. Son dos cosas distintas. Sí, me hace sentido. Pero si no estás seguro, no podrás elegir nada. Me parece que es cierta, porque si no es lo mismo que ocurría en la dictadura. En la dictadura militar, tanto en Argentina, en Chile, en cualquier lado, estábamos, digamos, los que mandaban en la calle eran los militares y ahora los que mandan en la calle son los delincuentes. La verdad es que estoy bien de acuerdo, sobre todo por el momento que estamos viviendo ahora en temas de seguridad. Creo que la mayoría de las personas que viven en nuestro país en este minuto están viviendo con miedo. Hay más democracia quizás más arriba que más abajo. Absolutamente, se pierde algo básico que es poder circular libremente por la calle y hacer tu vida tranquilamente. Aquí hay que tomar medidas mucho más profundas, o sea, basta de comisiones, basta de eslogan también, porque cuando uno escucha hoy día que como la solución fuera sacar a los militares a la calle, yo creo que por ahí no va. Si vivimos con miedo no podemos estar libres en el fondo en nuestras calles, en nuestras poblaciones, en nuestra ciudad. Y de todas maneras no encuentro que sea democrático tampoco vivir inseguro. Nosotros somos los ciudadanos los que tenemos que estar encerrados en vez de los delincuentes.
¿Qué le pasa, ministra, con estas reacciones y con esta frase que salimos a aprobar, que sin seguridad no hay democracia? Es que, bueno, yo creo que es una pregunta, un tema bien importante, interesante. O sea, yo creo que la inseguridad es una amenaza para la democracia totalmente. O sea, no me cabe ninguna duda. O sea, cuando las personas empiezan a sentir que el sistema democrático no les garantiza las cosas más básicas de su integridad, empiezan a buscar en otro lado. Es obvio. Ahora, acto seguido hay que preguntarse otra cosa. ¿Puede construirse seguridad de verdad sin democracia? Porque ese es el otro tema, ¿no? Al final la democracia se trata de que los poderes estén limitados y que le respondan a alguien. Cuando uno dice, sin democracia es más fácil combatir la inseguridad, bueno, pero vas a tener un poder que nadie va a controlar, que no va a estar limitado y que no tiene que responder. ¿Eso es seguro? ¿Eso en qué termina? O sea, cuando uno ve las sociedades más seguras del mundo, son sociedades democráticas, profundamente democráticas. El tema es que hay que atreverse a ocupar la democracia para combatir el crimen, entendiendo realmente qué es lo que es. Por una parte, es una expresión de problemas sociales profundos, y por otra parte, son conductas que violan los derechos de los demás, entre las cuales hay que actuar con fuerza. Entonces, ¿cómo a la vez actuar con profundidad respecto a las causas, pero con fuerza respecto a las consecuencias? O sea, la democracia que cree que la criminalidad se enfrenta de manera blanda o pensando solo en la prevención a futuro, creo que ahí estamos digamos, en la fórmula del fracaso. O sea, ahí es donde termina el autoritarismo, el populismo, ganando el partido y diciendo, no, mire, ahorrémonos la democracia y vámonos directo a las soluciones. Entonces, ahí yo creo que hay mucho que aprender de cómo se actúa ante esto que estamos viviendo en Chile, que se está viviendo además en términos mundiales, muy fuerte, de cómo la democracia enfrenta esto, de cómo se valida ante la ciudadanía como la forma más efectiva de enfrentar estos problemas. Porque si no, va a venir el autoritarismo, el populismo con su receta. Y como ha pasado en muchos países, de hecho. A coartar la democracia desde dentro. Exactamente. Bueno, que duda cabe que Nayib Bukele, ¿cierto? El presidente de El Salvador, es un fenómeno político. En Chile tiene altísimos niveles de conocimiento y de aprobación. En Argentina, la ministra Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Milei, señalando que quieren seguir el modelo de Bukele. Y es simple, el mensaje es simple, son cárceles con imágenes fuertes, de mano dura, y lo que es, creo yo, particularmente sorprendente es que da la impresión, al menos en El Salvador, esto funciona. Esa cuestión, creo yo, es, entre comillas, lo que hace la gran diferencia. ¿Hay alguna amenaza de buquelización en Chile? A ver, primero hay que decir que cuando una sociedad llega a los niveles de violencia que llegó El Salvador, o sea, los peligros que enfrenta son gigantescas de Bukele para arriba. O sea, en El Salvador llegó a haber 160 personas que morían por homicidio cada 100.000 habitantes. En Chile hay 6,7. Entonces, claro que llegado a ese punto puede pasar cualquier cosa en una sociedad. O sea, cuando hay esa sensación de peligro, de descontrol, es dramático. Ahora, cuando se dice Bukele, ¿qué sería Bukele en Chile? Que el presidente Boric puede encarcelar gente porque él dice, este para adentro, este para adentro. Así. Claro. Primero es vivir en estado de excepción. Sí. Tener una pero en Chile cantidad... tenemos estado de excepción en la Araucanía, pero el presidente Boric no puede llegar y meter presa a gente a su arbitrio. No, existe separación de poderes, cada Sí, poder pues, tiene su potestad. y hay control de las detenciones y tiene que haber evidencia. No basta con que, mire, esta persona tiene ciertas características, tiene el tatuaje equivocado, para adentro, está en el lugar, para Nosotros adentro. desconocemos de los controles reales en términos democráticos que tiene El Salvador. Eso es, como dijo el propio presidente Bukele, es una democracia de partido único. El Tribunal Constitucional cambió la interpretación de la Constitución para que pudiera ser reelecto. Entonces, se empieza a confundir también... O sea, son cosas como las que muchas veces se ha dicho que eran espantosas, que se hacían en otros países vecinos, pero estas mismas se hicieron en El Salvador con otro propósito, pero las mismas al final, acomodar el sistema para reproducir el poder de un gobernante. Entonces, en Chile yo creo que en realidad cuando se dice Bukele, no se está tomando el peso de qué significaría eso, por ejemplo, si este gobierno aplicara esa receta, ¿no? ¿Qué poder se le estaría dando al gobierno? Que no me cabe duda que en Chile nadie se lo querría dar, ni los ciudadanos, ni el Parlamento, ni la derecha, ni la izquierda. Ahora, creo que nosotros tenemos que racionalizar la conversación sobre seguridad.
O sea, nosotros no tenemos la situación de Salvador. O sea, si llegáramos a esa situación, no sé, se abrirían 20 cosas, pero no estamos en esa situación. El tema es cómo hacemos con la situación que tenemos hoy, que esta curva en que hemos ido hace ya un buen rato, de aumento de homicidio, de incremento de más armas, de menor efectividad en las investigaciones, o sea, más delitos graves con imputados desconocidos, la paremos en seco. Y si la paramos, esa curva, Chile va a seguir siendo de los países más seguros de Latinoamérica. Una vez que la paremos, podemos revertirla. Lo primero es pararla. Entonces tenemos que pensar cosas que son útiles para eso. Y no decir, mire, ¿hacemos o no hacemos lo de Salvador, que enfrentaba otro problema que nosotros? Estaba en otro estadio que nosotros. Y tenía otra, digamos, pacto social y político que nosotros. O sea, Chile es un país donde ese tipo de cosas no van a pasar. No se la van a pasar al presidente Boric y probablemente a ningún gobierno en este estado. Y yo no quiero llegar a ese, así que paremos esto antes de llegar a ese. Y estamos como con todo a nuestro favor para hacerlo, porque estamos muy lejos de eso. Muy lejos, no estamos ni cerca de eso. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar conciencia y que yo creo que es mucho más profunda. Latinoamérica es el continente más inseguro del planeta. Y más violento, ¿no? Y más violento, Sí. es el lugar con más homicidio. Aquí quedan 40 y tantas de las 50 ciudades más violentas del mundo. Ninguna es chilena, pero nosotros estamos aquí al lado. O sea, esos fenómenos convivimos con ellos, los tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, todo este tema de cómo nos vinculamos con el entorno, de la migración, del crimen colado en la migración, de la diferencia entre la migración y la penetración del crimen, hay que tomarlas muy en serio. O sea, son como cuando en Chile se decidió, ya, vamos a tener un sistema de salud o vamos a tener un sistema educacional, ¿de qué tipo? Yo creo que ahora tenemos que pensar el tema de la migración, el tema del cuidado de la frontera, ¿cómo lo vamos a manejar? Las cárceles. Las cárceles, bueno, las cárceles. Sí, hoy día, antes una persona, un criminal, tú lo metías preso y salía de circulación. Hoy día lo metes preso y sigue trabajando. Sí, pues. Entonces, son temas que tienen que discutirse seriamente. No buscar el tweet, el like de la tarde, porque así no vamos a construir soluciones. O sea, cuando empezamos a pensar que tenemos que hacer lo mismo de Salvador, hay que ponerse a mirar, ¿estamos en la situación de Salvador? Bueno o mala que sea lo que hizo el presidente Bukele. Si fuera el caso, alguien que le gusta, nuestro problema es como el de Salvador. Yo creo que hay que bajar en ese sentido la pelota y enfrentar el problema con seriedad y buscar resultados, no solamente impacto. Ahora, el impacto no es que no importe, importa igual, porque esto también es una sensación que hay que acoger, Exacto. que hay que responder a ella. ¿Y usted se imaginó, ministra, cuando la llamaron para ser ministra, que el tema de la seguridad se iba a transformar en algo tan importante? Porque la verdad es que hace 10 años no era así. Han cambiado las maneras del crimen también. Y esto de que los fenómenos migratorios han cambiado también ha influido. ¿Se imaginó cuando asumió que este va a ser un tema principal de su gestión? Sí, es que ya se notaba en ese momento que ese iba a ser el gran tema. O sea, ya estaba como puesta a la mesa, digamos. Lo que no me imaginé o no dimensioné, digamos, y todavía me cuesta, lo difícil que es hacer una conversación pública constructiva en este tema. Cuando uno se sienta con los actores que toman decisiones, los parlamentarios, las comisiones, el tono de ese diálogo no tiene nada que ver con lo que sale públicamente hacia afuera. Y eso pasa en muchos temas. O sea, la conversación, cuando uno se mira a los ojos y dice, ya, tu argumento, este es el mío, ¿cómo lo hacemos? Es una cosa, pero la conversación pública hacia afuera es muy distinta y eso es muy necesario, creo yo, que esas cosas que están tan disociadas se acerquen. Porque si no, como que estamos en un teatro, lo que pasa afuera. Y no puede ser así. No, en algo tan importante para la gente no puede ser así. Y lo otro que no me imaginaba, pero la verdad es que ahora me lo imagino y no tengo problemas con eso, es que en esta estrategia iba a terminar siendo tan importante el elemento de dar un rol a los militares. Yo, sinceramente, no tengo ninguna objeción democrática con que los militares contribuyan a la seguridad. Lo que tengo es una objeción cuando se cree que los militares van a resolver ellos el problema de la seguridad. Eso no va a pasar. O sea, lo que decía el señor en la nota,
Los militares pueden ser una pieza de una estrategia, pero no es que, mire, vengan los militares y arreglen esto, eso no existe. Y después tampoco creo que exista el que esto sea un problema democrático. O sea, es un problema democrático cuando el poder civil renuncia a controlar la actuación de los militares, pero si la controla y la localiza donde es necesaria, creo que muchas sociedades democráticas han ocupado los militares para temas de seguridad. El tema es cómo tú los ocupas, qué espacio le das, cómo lo controlas, y ahí es donde hay que entrar. Esa es la cancha donde hay que definir qué hacemos y cuándo y dónde y cómo. Bueno, se nos acabó el tiempo, ministra, pero Daniel Matamala le dejó una pregunta, así que vamos a ver la pregunta para que usted la pueda contestar. Preguntaría a quien venga aquí en este programa, si ve que hay alguna manera de tener una convivencia social que sea más amable y más generosa con los que piensan distinto de nosotros. Si ve que hay una manera de construir esta idea de que el que está al otro lado es alguien que tiene buenas intenciones, es alguien que tiene su propia historia que justifica por qué piensa lo que piensa, que no es ni más ni menos que yo. ¿Qué fórmulas puede haber o qué maneras puede haber de recomponer un poco ese reconocer al otro como un igual, que creo que es indispensable para poder pensar en conjunto cómo hacemos una mejor sociedad? ¿Hay alguna manera de hacer eso? ¿Hay alguna fórmula, sea desde las políticas públicas, sea desde la gestión de la política, sea desde nuestras relaciones interpersonales, que puede ayudar en eso? Creo que si logramos avanzar en esos puntos, vamos a haber avanzado mucho en el camino de la sociedad y de la democracia. Sencillita la pregunta que le dejó. Pero está buena. Está buena. Una pregunta. Sí, bueno, yo creo que lo primero, va a sonar contradictorio lo que voy a decir primero de lo que voy a decir segundo, pero yo creo que lo primero es entender que el derecho de las personas a tener una opinión y a tener una opinión distinta es algo que no se puede vulnerar y que hay que respetar. Pero eso no quiere decir que todas las opiniones en sí mismas sean respetables o sean válidas. O sea, uno puede discutir con una opinión y no estar con eso invalidando a la persona que la emite. Creo que eso es muy importante porque en Chile tenemos mucha dificultad para discutir sin sentirnos ofendidos. Para discutir sin sentir que cuando alguien te dice no estoy de acuerdo contigo, no te está descalificando a ti, está diciendo que la idea que tú tienes no la comparte y que tiene crítica y quizá un profundo desacuerdo. Entonces aquí está esta idea de que mira, si todas las opiniones son respetables, no todas las opiniones son respetables. O sea, hay opiniones que no tienen fundamento, hay opiniones que son un atentado a la evidencia, un atentado a la convivencia. Yo te puedo respetar mucho a ti, tienes derecho a opinar, pero puedo estar muy en desacuerdo y creer que lo que tú estás diciendo no es válido. Creo que eso es un problema que tenemos en Chile porque nos cuesta discutir. O sea, no discutimos sanamente, nos sentimos ofendidos y creo que eso es parte del problema. Parte del problema porque no logramos avanzar en las discusiones. Porque no logramos, digamos, construir una forma democrática de aceptar la diferencia realmente. O sea, aceptar la diferencia no quiere decir estar de acuerdo con todo, encontrar que todas las opiniones son buenas. Quiere decir que tú respetas el derecho del otro a tener esa opinión, aunque tú no la compartas, aunque la encuentres pésima. Eso es lo primero. Ahora voy con la parte que contradice. No, pero no contradice. Yo creo que eso hay que hacerlo como una operación tijera, ¿sí? O sea, hay que hacerla desde arriba y desde abajo. Lo que hablábamos de antes, ¿no? O sea, yo creo que una convivencia en que aprendamos a respetar la opinión de los otros requiere unas élites, personas que están en posiciones de poder y tomando decisiones que apliquen ese principio y que de alguna manera den el ejemplo con ese principio, pero requiere también una ciudadanía que cobre esa necesidad, o sea, que no aplauda y que no premie el que tiene el atajo de decir que todos los demás son unos lesos y que no tienen nada que aportar o de caricaturizar las diferencias o polemizar con la peor versión del otro. Yo creo que esa es la manera que tenemos en Chile de discutir. O sea, Javiera va y dice algo y yo respondo como si estuviera diciendo algo mucho más
digamos, sin fundamento o mucho más, digamos, no sé, poco justificado de lo que está diciendo. Entonces peleamos con la mala versión del otro. Es como otra manera de decir que somos chaqueteros, ¿no? O sea, como que el otro lo tiramos para abajo, en lugar de decir, mira, lo que tú estás diciendo, mira, plantea este desafío, pero yo lo veo así, tomando que realmente al otro lado hay una opinión que hay que escucharle la razón que tiene detrás. La mayoría de las opiniones tienen alguna razón detrás, tienen algún pedazo de verdad, tienen algo que aportar. Y en Chile no actuamos así. O sea, creo que el tema más obvio de eso es lo que pasa con los escándalos. Cuando aparece un escándalo que afecta al otro, construimos toda una teoría para interpretar ese escándalo y cuando se da vuelta, nos deshacemos de todo lo que dijimos y planteamos todo lo contrario. Bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo por arriba y por abajo. O sea, creo que esperar que lo haga solo la política, no, pues los ciudadanos también son parte de este juego y también pueden empezar a castigar ese juego y a premiar una cosa distinta. Tiene que dejarle una pregunta al próximo o a la próxima invitada o invitado. Esa es parte del ejercicio. Es un juego democrático que tenemos. ¿Por qué crees, invitado que vienes después de mí, que no pudimos construir un acuerdo en torno a los procesos constitucionales? Y dado que no pudimos, ¿cómo podemos hacerlo? Porque no va a ser la tercera la vencida, o sea, yo creo que no va a haber una tercera de eso mismo. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Por qué nos pasó eso? ¿Y cómo podemos hacer para acometer ese problema sin caer de nuevo en el mismo error? Gran desafío. Hoy a mí me quedaron muchos temas. La ministra es una gran conversadora y también una profunda analista. Así que muchas gracias por, además, en esa apretada agenda, habernos regalado esta conversación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por tener un momento de hablar en otros términos. Se agradece. Chao, ministra. Chao. Adiós al público. Chao, chao.